juzgarla y tomar lo que es de bendición para su vida y rechazar lo que no es de bendición para su vida. Así que vamos a tomar esta palabra. La doy con mucho temor y temblor, pero sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro refugio. Oremos. Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que llegue a nuestro corazón y que podamos discernir, Señor, en estos tiempos, cuando tu voz es real para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a avanzar, para que podamos, Señor, afianzar nuestros pies o nuestras pisadas en ti. Bendigo cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura en el profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 5 y 6. Saludo cordial a mis hermanos que están a través del internet en diferentes lugares de nuestra ciudad, de nuestro país y aún del mundo. Nos están viendo a través de nuestra página www.cfeprimavera.org. Isaías 66, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Isaías 66, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os escuchan y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová el Señor, que da el pago a sus enemigos. Amén. Voz de alboroto de la ciudad. Muchas veces escuchamos muchas voces en derredor nuestro. Voz del templo. Muchas veces vamos a un lugar para escuchar. Voz del Señor, que da el pago a sus enemigos. Entonces pensemos en esta palabra, la voz del templo. En el mundo se escucha un sinfín de voces que tratan de vender sus productos y convencer a la gente. Esta es la voz que está en la ciudad. Y algunos creen, pero otros no. Algunos dicen esto es una verdad, otros dicen esto no es una verdad. Entonces, esas voces están, en esas hay muchas ofertas y hay muchas acciones. Pero también dentro de las voces aquí escritas por el profeta está la voz del templo, que en muchas ocasiones se ha convertido en una voz equivocada. Puede ser una voz equivocada, y que se ha convertido en voz equivocada porque se quedó fuera de los adelantos de la ciencia, porque está aparte de la educación, porque se está dejando la parte importante de la revelación. Dios quiere que la iglesia, nosotros como iglesia, que es representada también como las personas que se reúnen en un templo, la iglesia que se reúne en un templo, siempre tenga respuestas a las demandas de los seres en todas las edades. Es decir, que cada uno de nosotros como iglesia podamos llevar aquello que algunos necesitan. Pero muchas veces no nos comportamos como es adecuado. Es apenas importante saber que nuestra conducta
como cristianos debe ser ejemplar para bendición, de tal manera que lo que hablamos con nuestros labios también puedan ser escuchadas nuestras acciones. Porque muchas veces hablan más nuestras acciones que o son más verdaderas nuestras acciones que lo que nuestros labios pronuncian. Muchas veces lo que decimos con nuestros labios está aislado de una realidad de vida, de lo que vivimos. Por eso el cristiano debe tener esa realidad de que lo que habla lo apoye con su testimonio, con su forma de comportarse. Hay una acción y debemos ser una voz que, aunque estemos en medio del desierto, clamemos por soluciones y presentemos las demandas de Dios. Como dice la Escritura, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto lo expresa Isaías 43. Una voz que clama en el desierto posiblemente es una voz que uno dice, ¿cómo será escuchada una voz en el desierto? Porque muchas veces los oídos están sellados, cerrados. Debemos entender, hermanos, que cuando el Señor habla en nuestras vidas, debemos atender. Y entonces poder también escuchar lo que su palabra expresa a través de sus siervos. Y debemos presentar solución a un mundo que se debate en problemas y no imponer más cargas que las que llevan. Bien dijo el Señor que hacer es pecado, el poner más cargas. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué corréis más? ¿Por qué corréis mar y tierra para ser un prosélito? Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo, hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Cuando da la Escritura el término prosélito, es una persona que posiblemente obtiene, o no posiblemente, sino que obtiene un conocimiento. En la palabra de Dios están aquellos hombres que gentiles, es decir, que no eran del pueblo de Dios, que se convertían a Cristo. Pero algunos querían que en vez de convertirse a Cristo, es decir, en vez de seguir a Cristo, siguiesen una cultura judía y se hacían prosélitos judíos, porque se convertían más al judaísmo que a Cristo, más pensando en seguir las costumbres y cultos del judaísmo que en seguir la acción de la vida de Cristo. En vez de ser personas como Cristo, amorosos, leales, honestos, seguían más una costumbre. Entonces algunos judíos se volvían prosélitos justos porque estaban pensando en llevar de una forma clara la cultura judía, la economía, los preceptos de economía, y eran considerados como un miembro pleno de la comunidad. En cuanto a los judíos, aún se hacían circuncidar, tomando algunas costumbres judías, de tal manera que lo que seguían era una forma de cultura. Pero lo que nos advierte la Escritura es que no podemos desarrollar una acción sin ser personas reales en cuanto a la fidelidad a Cristo. Necesitamos entender que cada cristiano tiene un porte, un nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo significa verdad, lealtad, honestidad, transparencia, vida de bendición. Es una persona que está acompañada de la dulzura, de la bendición de Dios, que es una persona templada, mas no violenta, que es una persona que admite que cada día que avanza necesita escalar, proyectar bendición para muchas vidas. En otra parte, el Señor enseñó y atacó a los intérpretes
a los que interpretaban para enseñar, y decía: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis a los que entraban, se lo impedisteis. De tal manera que estaba diciendo el Señor: hay de aquellos que estorban los que desean avanzar en la vida cristiana. Cuidado, mis hermanos, cuando nos ponemos como obstáculo para un creyente que está comenzando. Debemos ser ejemplo, que en nosotros esté la vida y la bendición, para que otros también puedan sentir la vida y la bendición y avanzar, así como nosotros avanzando, poniendo nuestra mirada en el Señor. Entonces, quiere Dios que seamos los hijos de luz que Él desea y no las tinieblas de la religión. Por eso, mi hermano, debemos interpretar realmente qué es lo que recibimos en un templo como iglesia. Si es una religiosidad que se adhiere a nuestro ser, o es la vida de Cristo. Yo doy gracias a Dios porque entiendo que lo que debemos proclamar es la vida de Cristo y no una religión. Todos podemos entender que una religión hace que nos comportemos de una forma como esa religión lo establece. Pero la palabra de Dios establece que nuestra guía debe ser el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, expresa: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, de los que ven, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Así, mi hermano, que necesitamos entender que somos hijos de luz, somos hijos de bendición, somos hijos de Dios, y que no necesitamos ni queremos proclamar ni difundir una religión. Queremos difundir a Cristo. Por eso quiero que pensemos cuál es la voz que escuchamos en el templo. En el templo tiene su voz. El templo tiene su voz. El templo tiene una voz que cree que es la verdad. Y gracias a Dios por los que predican y predicamos la verdad, que es la palabra de Dios. Muchas veces la voz del templo no es la voz de Dios. Muchas veces, repito, la voz del templo no es la voz de Dios. Por eso doy gracias a Dios por la audiencia, por mis hermanos que hoy están aquí presentes, porque tienen la capacidad de discernir si lo que se está emitiendo, si lo que el Señor está usando a través de mi vida, en este caso, para proclamar, es lo que Dios quiere o es lo que el hombre quiere. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios y aplicándolo a nuestra vida. El templo comienza bien, pero puede terminar mal. Por eso, mis hermanos, el templo es una figura profética de la iglesia. En el templo, como iglesia, podemos ser guiados para bendición. Distingamos entonces en términos. Este es un templo y nosotros somos la iglesia. Diga conmigo: este es un templo y nosotros somos la iglesia. Ahora, en cuanto a lo personal, diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que el que habita en mí es el Señor por medio de su Espíritu. Ahí está el Señor. Ahora, en la acción de la voz del templo, cuando Dios habla a mi vida directamente, es realmente la voz de Dios para bendición, porque en mí está el Espíritu Santo. Y ahí habla el Señor. Ahora, cuando estoy en el templo, estoy escuchando la voz de un hombre que es guiado por el Espíritu Santo para bendición de mi vida. Y que algunas cosas importantes que Dios tiene para mi ser, las puedo interpretar
por esa voz que el Señor está usando y que es personal conmigo. Hoy estamos varias personas aquí, pero unas pueden recibir la voz de Dios directa en ciertas áreas y en cierta acción de esta comunicación. Y usted puede decir, esa palabra es para mí, esa partecita es para mí, Dios me la dio. Y tómela de parte del Señor. Pero otro tomará otra partecita. Y el Señor va dando conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él va a llenar tu necesidad. Posiblemente, y lo sé, yo no sé su necesidad, pero Dios, que está en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo y que está en tu vida por medio del Espíritu Santo, Él sí sabe de que tiene necesidad. Entonces, pensemos en un aspecto. En primer lugar, la voz que Dios emite desde el templo es una voz que responde al clamor de la ciudad, porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad saber que lo que Dios quiere hacer es para bendición y debemos dejarnos utilizar para bendición. Lo que Dios pone en tu vida, qué bueno que tú lo comuniques a otra persona para bendición. Y lo que el Señor usa a través de sus siervos, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas que están en el Señor es para bendición. Entonces es una responsabilidad saber que hay clamor en el pueblo y que ese clamor ha llegado al corazón de Dios y que Dios coloca carga en los corazones que buscan al Señor y que esa carga el Señor empieza a dar sabiduría de la palabra para decir, hay personas que están clamando porque tienen necesidades. Y mi respuesta, yo tengo una respuesta para ellos y mi respuesta está en la palabra. Y te doy la palabra, nos dice el Señor, para que la compartas a mi pueblo. Y ya cada uno de nosotros recibimos para bendición. Entonces, es una voz que responde al clamor de la ciudad porque tiene conocimiento del mundo espiritual. El enemigo está atacando. Y necesitamos entender que la respuesta ante los ataques del enemigo es la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que nuestra lucha, tu lucha y mi lucha, no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra principados y potestades. Hay, hermanos, lugares en nuestro país donde se incrementa la violencia. Hay lugares en nuestro país donde nuestros niños son abusados y son sectores y zonas específicas en nuestra geografía. Hay lugares en nuestro país donde está guiado por la santería y la brujería y tienen una alta influencia sobre la ciudad. Hay lugares en nuestro país donde hay mucho adulterio y mucha fornicación. Hay muchos lugares en nuestro país donde hay mucha tremenda idolatría y se acrecenta. En las ciudades hay lugares específicos para la idolatría y se acrecenta. Y por eso necesitamos dar a conocer a la humanidad que hay una lucha espiritual y que el único que puede dar respuesta a esa lucha y darnos la victoria es el Señor. Por eso, cuando la voz del templo, la voz de los que proclaman la bendición para las vidas es conforme la palabra de Dios, debemos escucharla, tomarla, atesorarla y usar las armas que nos da la palabra de Dios para ir contra toda adversidad que el enemigo quiere levantar contra nosotros. Es una voz que responde al clamor de la ciudad porque ha sido designada para ello. Dios ha asignado que su iglesia se pueda reunir en lugares específicos como en los templos para que podamos ser entendidos en la palabra y tomar lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero debemos atender bien, estar siempre atentos. Muchas veces es apenas la voz
de la religión. Algunos se concentran en solo religiosidad y quieren como incrementar en su vida la religiosidad. Pero quiero decir, hermano, que Dios no está interesado en que tú tengas una religión. Dios está interesado en tener una relación contigo. Amén. Relación es diferente a religión. Dígalo conmigo. Relación es diferente a religión. Cuando yo tengo una relación, entiendo lo que el Señor me dice a mi vida y se torna en la voz de Dios. Y cuando tengo una relación con Dios, entiendo lo que el Señor me está diciendo, así lo esté expresando, esa voz llegue a multitudes. Pero el Señor se hace personal porque yo tengo una relación con Él. Amén. Entonces, muchas veces es una voz de religión porque enseña sus conceptos y no los conceptos de Dios. Cuando se separan los conceptos de lo que está en la palabra de Dios, son conceptos humanos o son conceptos que se establecen como una entidad, como algo, pero no es Dios. Dios tiene conceptos claros y los tiene en su palabra. La religión está dando voces que muchas veces confunden a la humanidad y Dios quiere cada día ser personal contigo. ¿Saben por qué es una voz de la religión? Porque empuja al ser humano a mandamientos de hombres. Son mandamientos y estructuras de hombres. Pero lo que Dios ha establecido para nosotros siempre será de mucha bendición. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere llevarnos a lo mejor. Y muchas veces estamos pensando entre la ética y la ley. Estamos pensando entre las estructuras, entre lo que se establece la moral y la ética. Y muchas veces estamos guiados por códigos de comportamiento. Pero cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, esos códigos quedan abolidos porque lo que me identifica a mí es la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la pureza y la santidad. Y mi comportamiento está puesto para bendición. Por eso el Señor cuando dijo, yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla, queriendo decir que ahora, aunque se vivía en gracia, por gracia, era porque la vida de Dios estaba en nosotros y todo lo que hacemos en Dios es para bendición. Por eso el hombre siempre va a estar interesado en agradar a Dios para poder agradar a su esposa, para poder agradar a sus hijos. La mujer siempre va a estar interesada en agradar a Dios para agradar a su esposo y para agradar a sus hijos y a su familia. Si agradamos a Dios, podemos agradar a las personas que nos rodean. Vamos a ser íntegros porque Dios es íntegro. Va a haber en nuestra vida verdad porque Dios es verdad. Va a haber una estructura de transparencia y de honestidad porque Dios es honestidad, es transparencia, y viviremos para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, agradamos a nuestro cónyuge. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Pero muchas veces, gloria a Dios, muchas veces la religión, hermanos, invalida la palabra. Muchas veces la religión quiere contradecir la palabra. Admite comportamientos que no están dentro de la palabra. Y estos tiempos son peligrosos porque en los templos se están saliendo de la palabra de Dios y están llevando a las personas a una contradicción de lo que Dios quiere en cuanto a la santidad. Dios nos creó para santidad y la estructura de Dios no cambia. Dios estructuró al hombre, Dios estructuró a la mujer, Dios dio una estructura en el hogar, Dios estableció fundamentos para la vida cristiana, tanto del hombre como de la mujer. Y no podemos que dentro de la voz que se sale de un templo se estructure unas expresiones incorrectas que no están registradas en la palabra de Dios. Amén. Cada vez que usted escuche una palabra desde el templo, hermano, no admita que le coloquen en su vida religiosidad y conceptos de hombre, conceptos que rayan ahora en este tiempo con lo pagano.
con lo inicuo, con lo que es inicuo, con lo que es pecado. Y hoy quieren llamar, aún desde los templos, quieren llamar a la pureza, quieren ponerle un tinte de impureza y llaman pureza a lo que no es puro. Por eso, mi hermano, cuando la voz de Dios está, Él llega a nuestro corazón. La voz que se da en el templo no es la voz que viene muchas veces para quitar bendición, sino es la voz que trae bendición. Cuando no es la voz de Dios, entonces impone yugos. Y debemos entender que Dios no está para colocar yugos. Y son yugos tremendos, son yugos de culpabilidad, son yugos de complejos, son yugos de desánimo. Dios nos ha puesto es para levantar, para restaurar y para dar aliento. Y gracias a Dios por la profecía, por la palabra bíblica. Porque la profecía es, escucha hermanos, es para exhortación, para consolación y para edificación. Diga conmigo, la palabra es para consolación, edificación y exhortación. Cuando usted recibe una exhortación a través de la palabra, es palabra de Dios. Cuando usted recibe una palabra de consuelo para su vida, es palabra de Dios, no de juicio, no de juzgar. Cuando usted recibe una palabra para edificar su vida, para traer beneficio a su vida, es palabra de Dios. Aunque muchas veces algunas acciones idolátricas están acompañadas con ese término, palabra de Dios, mi hermano, no es palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios ya está dada para bendición de nuestra vida. Y en la medida en que nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, subrayamos y compartimos lo que está en ella, será para edificación de nuestra vida. Amén. Se convierte en palabra, en una voz del templo al no oír a Dios y crea una reacción, y no una acción. Cuando hay reacción es porque hay algo que causa dificultad, pero cuando hay una acción es algo que me motiva a llevar bendición. Entonces, una acción trae bendición. Cuando hay una voz que no es la voz del templo, viene la crítica, viene la murmuración y algo tremendo, viene la condenación. Son voz de condenación, voz de murmuración, voz de crítica. Si no es de Dios, provoca burla, porque no presenta soluciones. Dios siempre traerá solución a tu vida, a las dificultades en ti, porque siempre se atrasa a los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y Él quiere que su iglesia sea edificada en los momentos de bendición. Así, mi hermano, que avancemos en el Señor. Dios es fiel. El enemigo siempre querrá estorbar, impedir. Colocará como colocó al pueblo de Israel entre el mar y el enemigo. Pero Dios nos sacará y así sea necesario abrir los mares tempestuosos. El Señor abrirá los mares para que nosotros podamos avanzar. Así sea muy difícil cruzar la montaña, pero el Señor nos dará fuerzas para subir esa montaña y derribar todo obstáculo para bendición de nuestra vida. Porque en Dios hay bendición, porque el Señor está en bendición para nuestra vida. Pero muchas veces debemos discernir cuando la palabra provoca burla, porque está fuera de foco. Cuando hay burla es porque la palabra no está bien enfocada. Y nosotros debemos ser esas personas. Yo creo, hermano, que debemos tener las herramientas para pesar la palabra de Dios cuando es compartida. Y por eso, mi hermano, estoy compartiendo esta palabra, porque cada palabra que salga de este lugar hacia allá, hacia ustedes, de un predicador o del pastor, debe ser puesta en peso,
debe ser pesada para bendición y tener estos aspectos, porque el siervo del Señor no está para hacer burla de la gente, ni para burlarse de nadie, está para proclamar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que cambia nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cuando la voz no es de Dios, provoca burla, pero también está fuera de la era. No está acorde a lo que el Señor quiere hablar. Dios siempre va con los tiempos. En este tiempo de alta tecnología, cuando la Escritura dice que la ciencia aumentará, pero algo hermoso, también dice que la ciencia acabará. Quiere decir que la ciencia llegará a un tope, porque el conocimiento humano tiene un tope. Pero algo que va a permanecer, dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora que soy hombre, pienso como hombre. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Indicando que aunque si se acaba la ciencia, el Señor nos llevará en una acción de fe, esperanza y amor. Porque posiblemente algunos dirán, ya todo está inventado. Ya todo está inventado. Hoy pueden almacenar el conocimiento que hay en tu cerebro en la puntica, en el tamaño de la punta de un alfiler. Ahí pueden almacenar todo el conocimiento que puede estar en ti. Pero lo bueno es que el Señor es cada día renueva nuestras vidas. Y necesitamos entender que las enseñanzas que damos y que compartimos están en la palabra, y la palabra de Dios está adecuada a todos los tiempos, para bendición. No ser Dios, al no ser de Dios, se puede convertir en blasfemia. Hay palabras que pueden emitirse desde el templo como blasfemias. ¿Cómo? Al atribuir a Dios lo malo que sucede. Lo malo que sucede no es de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Al no presentar soluciones a los problemas humanos, para Dios no hay nada imposible y Él siempre tiene una solución para tu problema. En la palabra de Dios encontramos una solución para cada problema. Si posiblemente como hombres no podemos dar una solución, Dios nos da una solución en su palabra. Al honrar a las criaturas antes que al Creador, se convierte esto en una blasfemia. Cuando se da honra a las criaturas, y en muchos templos se le está dando honras a las criaturas antes que al Creador. Pero el único motivo y el único propósito por el cual nos reunimos en este lugar es para dar toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que toda la honra y toda la gloria es para el Señor. No podemos tener enseñanzas heréticas. El Señor le decía a Timoteo a través del apóstol Pablo, le decía, ten cuidado de ti mismo, de tu ser, de tu vida y de la doctrina. La doctrina puede llevar a acciones heréticas, acciones que van contra Dios. Y de hecho estamos viendo muchas acciones heréticas contra Dios. Tremendas acciones. Hoy en muchos lugares, congregaciones están admitiendo el pecado. Y mientras el Señor me permita proclamar su palabra, proclamaré contra el pecado. También para bendición de mi propia vida y para que nuestro comportamiento sea el adecuado conforme a la Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos quieren justificar el pecado para que puedan seguir con sus deseos engañosos y justifican, aún predicando el Evangelio, justifican sus malas acciones delante de Dios, las justifican
ante los hombres esas malas acciones para acomodarlas a su forma, a su existencia. Pero la palabra de Dios nunca se acomodará a nuestra existencia. Nosotros necesitamos acomodarnos a lo que Dios dice, porque Él es nuestro creador. He ahí el término de la voluntad. Dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que su voluntad sea perfecta en nosotros. Ahora, la voz del templo, esa voz puede llegar a ser insujeción. Insujeción al no escuchar la voz de Dios y desobedecerla. Al respaldar obras que no son la voluntad de Dios. Al entrometernos en negocios de la vida sin agradar a Dios. Por eso, mis hermanos, no seamos incorrectos en nuestras acciones. Hay algunos que claman a Dios para hacer una fechoría y eso no es correcto. Jamás. Dios nunca va a ir en contra de los principios establecidos en su palabra. O para desarrollar una venganza o alguna acción incorrecta. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz del templo puede suplantar la voz de la unción o suplantar la unción por emoción. Cuidemos nuestras emociones. Seamos, hermanos, sobrios en nuestro comportamiento. No es a través de estructuras donde las personas se desenfocan y desarrollan toda clase de actividades y entonces viene como una onda tremenda donde las personas se desencajan diciendo es que aquí se está moviendo el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay orden y hay bendición. Muchas veces en nuestra vida viene llanto y viene dolor y aún lamento por nuestra condición, pero es la obra del Espíritu Santo y aún en eso podemos entender que hay orden. Y hay una se suplanta la unción por falta de proyección, porque no confían en Dios para las proyecciones. Dios tiene lo mejor para nosotros. Por falta de profecía se suplanta la unción. Se suplanta la unción por falta o por manipulación. La iglesia del Señor no está para ser manipulada. La iglesia del Señor está para que voluntariamente podamos seguir la voluntad de Dios, que es perfecta para nuestra vida. Igualmente, hermanos, muchas veces viene la intimidación. Si tú no haces esto, no vas a obtener lo otro. Y nos intimidan. Y aún vienen circunstancias que no son correctas. Debemos escuchar la voz de Dios y entender que Dios nunca va a intimidar a alguien para que accione como es debido. Dios siempre, dice la Escritura, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Cuando yo entiendo una verdad y la aplico a mi vida, digo, no hay nada más que hacer. El que está en el mundo y en el pecado debe aplicar la verdad a su vida. El que está en adulterio y fornicación, aplique la verdad a su vida. El que está totalmente rodeado de falsedad y de mentira, aplique la verdad a su vida. Porque el que vive en la verdad está en libertad. Amén. Gloria sea al Señor. Algunos predican para traer una ilusión en vez de una visión. Dios quiere darnos la visión del reino, que si habitamos en bendición y hacemos lo que está conforme a la palabra de Dios, que no es fácil, requiere de nuestro esfuerzo. Por eso dice la Escritura, venid a mí todo el que esté trabajado, cargado, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, hermano, necesitamos pagar un precio para obtener siempre la bendición. No es muy fácil dejar de decir mentiras, pero cuando lo hacemos, el Señor nos da la fuerza para avanzar en bendición. No es muy fácil dejar ciertos hábitos que el mundo sembró en nuestra vida, pero cuando lo comenzamos a hacer,
el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. No va a ser el pastor, no va a ser el líder. El mismo Señor que tiene una relación contigo y conmigo va a ser el que va a perfeccionar la obra que comenzó hasta el día de su venida. Por eso permitamos que el Señor desarrolle lo que debe desarrollar en nuestra vida. Cuando escuchemos la voz de Dios para bendición de nuestro ser, atendamos y obedezcamos. Dios quiere bendecirnos. Muchas veces el enemigo quiere interponerse cuando tú vas a ir a la iglesia a congregarse, a escuchar la voz del Señor. Y como tú ya tienes discernimiento para escuchar lo que es bueno y atesorarlo, entonces va a ser de bendición. Porque dice la Escritura algo muy importante: el Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad los que invocan su nombre. Entonces, en este lugar estamos un grupo de personas. El Señor conoce los que son de Él. Yo le digo al Señor que todos los que estemos aquí seamos tuyos, Señor. Pero aquel que está invocando el nombre del Señor y en su vida hay iniquidad, dice: apártese de iniquidad los que invocan su nombre. ¿Para qué? Para que el Señor diga: este también es mío. A partir de hoy comenzó a ser mío, porque empezó a proclamar la vida y la bendición. Gloria sea al Señor. Cuando se suplanta la unción, muchas veces lo hacen por menosprecio o por falsificación de milagros. Y mi hermano, es para proclamar la vida de Cristo. ¿Cómo es que en un templo se habla cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios? Necesitamos nosotros, los que escuchamos, entender cuándo es la voz de Dios. Y si usted hoy, hermano, da aprobación a este mensaje, porque siente y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, démosle al Señor un gloria a Dios y démosle un aplauso, porque toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es para Dios. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Quiero decir algo, así estando de pies, antes de orar. Se espera que la voz del templo sea la voz de Dios. Y yo anhelo siempre que a través de mis labios pueda emitir el mensaje conforme el Señor quiere, para bendición de tu vida y de mi propia vida. Por eso, mi hermano, debemos permanecer en el Señor. Cuando el templo pierde su dimensión en Dios, cuando malinterpretamos el lugar donde nos congregamos y pierde la dimensión en Dios, hermanos, entonces la voz se convierte en un eco, en algo que avanza pero que no llega al corazón. Es un eco de costumbres y de prácticas religiosas. Amado, querido hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Las prácticas religiosas no están en los hijos de Dios. Los que aman a Dios lo honran y saben cómo pueden honrarlo en su intimidad. La alabanza se constituye no en un tiempo de culto, sino en una vida. Esa es nuestra alabanza. Esa debe ser nuestra alabanza. Algunos dicen: voy a estar solamente en el tiempo de alabanza y me voy. Nuestra alabanza se constituye en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento con los demás. Pero mis hermanos, para que no se constituya nuestra vida cristiana en una práctica religiosa, entonces debemos estar pendientes de la voz de Dios para transmitir lo adecuado, para transmitir lo que es, para que podamos decir: Dios me dijo. Porque hubo un tiempo de los profetas cuando los profetas hablaban en el nombre de Dios y no estaban hablando en el nombre de Dios, sino en el nombre de sus propios deseos. Y debemos entender que hoy el nombre de Dios está vigente. Y por eso, mis hermanos, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón.
no por una práctica religiosa, sino porque Dios y yo tenemos relación, porque Dios y tú tienen relación, porque es una verdad. Nunca debe la iglesia estar desfasada de los tiempos de Dios. Y este es un tiempo donde el Señor quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad, porque la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren la mar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podamos cada día afianzarnos en el lugar donde tú tienes el alimento perfecto para nuestra vida a través de tus siervos. Señor, queremos afianzarnos en ti. Yo pido, Señor, que esta congregación que hoy está presente y mis hermanos que no han podido venir hoy, pero que posiblemente vinieron el domingo pasado o en domingo anteriores, pido, Señor, que esta congregación sea investida del poder de lo alto para discernir y para entender que tu voz está vigente en este templo, en este lugar, porque tú eres Rey y tú eres el que gobierna nuestra vida. Y declaramos, Señor, que en el Centro de Fe y Esperanza Primavera se reúne tu iglesia en un templo para escuchar y para celebrar la vida de Cristo, para andar como es debido, para vivir en bendición. Y que aunque vengan dificultades y problemas y crisis, sabremos que tú estás con nosotros para bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, yo te pido por un momentico que levantemos nuestras manos al Señor y le digamos al Señor: Señor, revísteme de tu palabra, revísteme de tu autoridad, revísteme de tu sabiduría, revísteme de tu inteligencia y del conocimiento que viene de ti, para, Señor, atesorarlo en mi corazón, para vivir, para que mi vida cristiana sea una acción para bendición de muchas vidas y que podamos, Señor, avanzar. Dile: Señor, revísteme de ti, que tu Espíritu Santo me cobije, que tu Espíritu Santo me apaciente, que tu Espíritu Santo me lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a ir a